Doctor Roberto, no se escucha nada. Por favor, puede quitar el mute de su micrófono. Empezamos la videoconferencia, deducción de gastos de personas morales en el sector inmobiliario. Gracias. Listo, Roberto, ya puedes quitar tu mute ahora sí. Muchas gracias. No sé si ahí se me escuchen, Jorge. Sí, gracias, Robert. Perfecto. No sé si me puedas dar permiso para compartir pantalla. Efectivamente, ya puedes hacerlo. Gracias. Permíteme tantito para poder. Estimado Roberto, no sé si estés pudiendo cualquier cosa, por favor avísame porque ya tienes la autorización. Sí, gracias. Permíteme tantito. Es que me están sacando de la plática. Híjole, ya tengo un montón de gente y no puedo. Tenías dos instancias abiertas, se estaba viciando. ¿Quieres estar con la otra? Roberto se salió, ahorita yo creo que se vuelve a meter. Ahí está, Roberto, ya regresó. ¿Ya me escuchas? Perfectamente. A ver, nada más déjame ver la parte de compartir la pantalla, ¿no? Permíteme. Hay una flecha junto a una mano, entre los puntitos y la mano, ahí le picas y dice compartir toda tu pantalla y le vuelves a picar una vez que sale en la imagen, pícale en la imagen dentro de esa ventana, ya se habilita el botón que dice compartir. ¿Ves, Roberto? Sí. Perfecto. Ahora sí ya. $37 personas. Muchas gracias. Ya empezamos. Ahora sí, mi Roberto. Perfecto. Gracias. Bueno, pues antes que nada, platicarles un poquito sobre el tema de la deducción de gastos de personas morales en el sector inmobiliario. Y bueno, antes que nada voy a hacer la aclaración de que el día de hoy no voy a hablar de artículos, voy a hablar de algunos procedimientos y buscar que ustedes orientarnos un poco sobre el tema de la relación que existe entre los ingresos y los gastos en materia fiscal y la forma en que el SAT está utilizando algunas herramientas digitales para poder detectar que las deducciones tengan una relación directa con los gastos y sobre todo en materia inmobiliaria. Y esto al final voy a hablar un poquito sobre algunos temas de deducciones y estímulos fiscales que existen para inmobiliarias y que desafortunadamente la falta de consideración en el objeto social y en la mecánica de las deducciones lleva a las empresas a no poderlas aplicar. Estoy hablando del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta,
y de la deducción de terrenos específicamente y construcciones cuando una inmobiliaria se dedica a este tipo de giro o a este tipo de acciones en la operación normal de la empresa. Y bueno, en el tema originalmente, pues como les decía, tiene que ver con deducciones de gastos, pero no vamos a ver el tema relacionado con el artículo 27 y 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que son a final de cuentas artículos y gastos no deducibles y deducibles y requisitos. No, ni el tiempo nos alcanza, y la intención es que ustedes tengan pues muy completa sobre las acciones que tienen que hacer las personas que trabajan para estos contadores específicamente. Y bueno, ya en otras ocasiones hemos hablado de la evolución del CFDI y de cómo ha venido desde el 2004 cambiando y a partir del 2014 en todo lo que fue ya lo que conocemos hoy en día utilizamos para CFDIs. Y bueno, la información que tenemos ahí hoy en día es muy valiosa para el SAT y para los contribuyentes representa la posibilidad de hacer bien las cosas o de que a través de esa misma información el SAT nos determine ingresos que en un momento dado nos vayan a tener como consecuencia un cambio de régimen fiscal o un incremento en las obligaciones y como consecuencia también una deducción autorizada para quienes ejercemos la posibilidad de efectuar erogaciones y obviamente que buscar que sean deducibles para efectos fiscales. Bien, como les decía, a partir del 2014 y con la incorporación del CFDI como un instrumento de fiscalización, el SAT ha venido buscando mayor control de los comprobantes. Y no nada más por el hecho de emitir un comprobante fiscal como lo conocíamos tradicionalmente. Este concepto ha cambiado y es necesario entender que el CFDI ya no es un instrumento únicamente para entregar y para recibir. Se ha vuelto una herramienta muy importante para el SAT para controlar que los ingresos que tiene un contribuyente como persona moral, pues tenga en primer lugar, un origen basado en el giro que tiene y segundo, una deducción que le va a servir para poder tener efectos fiscales y jurídicos además, y bueno, a final de cuentas, pues sea válido para el SAT. En este sentido, repasando un poquito, hay que recordar que existen algunos tipos de comprobantes fiscales digitales, el de ingreso, el de egreso, el de traslado, el de nómina, el de recepción y el de retención. Esos son los tipos de CFDIs que existen actualmente y que, bueno, no vamos ahorita a entrar en el tema, pero bueno, es importante recordar que esos son los CFDIs que maneja el SAT y que lo que busca es, a través de ellos, pues tener un mayor control fiscal y eso no hay que perderlo de vista. El CFDI no garantiza, y lo vamos a ver un poquito más adelante, que la deducción o el ingreso cuando emitimos un CFDI, pues sea correcto. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que nosotros cuando emitimos un CFDI, pues como contribuyentes y específicamente como inmobiliaria, alguien lo va a deducir. Entonces el efecto es doble y hay que entender esto porque en la medida en que lo tengamos presente, pues vamos a entender cuál es el objetivo que tiene el SAT y la importancia que tiene el CFDI en materia de deducciones. Por eso la plática habla de las deducciones de las personas morales, es decir, de los principales aspectos para poder deducir un gasto y una erogación en materia de lo que es, en este caso, como contribuyente y desde luego como inmobiliaria. Esto está muy relacionado con otro aspecto que también le hemos perdido de vista, que es la constancia de situación fiscal. Ustedes han escuchado mucho sobre el tema, es decir, que la constancia de situación fiscal, que es muy importante, que la tienen que obtener las personas físicas y que, bueno, se ha vuelto un tema de común, vamos, de muy común y además de eso a veces como que decimos, bueno, es un requisito que está pidiendo el SAT. Pues no nada más es un requisito en materia nada más de emitirlo o de obtenerlo
sino simplemente que en ese documento se está validando la personalidad jurídica del contribuyente para efectos fiscales. Y déjenme comentarles que esto no va a parar ahí. La constancia de situación fiscal como tal va a tener efectos para, no nada más efectos para la parte fiscal, sino jurídicamente se van a ir reformando leyes para darle mayor validez, ya no nada más fiscal, sino jurídica. Y esto hay que entenderlo porque cuando hablamos de CFDI, decimos, bueno, el CFDI, pues sí, pero está muy ligado con la constancia de situación fiscal y les voy a platicar un poquito sobre los vínculos que existen. Y esto tiene que ver con una reforma que se hizo este año en el Código Fiscal de la Federación y que, en el cual el SAT se otorgó las facultades para poder modificar el régimen fiscal de un contribuyente. Esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque hoy el SAT tiene la facultad de que si llega a detectar que estamos haciendo algo que no estaba contemplado en el régimen fiscal en el que originalmente estábamos o de acuerdo al objeto social que tiene reportado el SAT de una persona moral, pues lo que va a hacer el SAT es actualizar esa constancia de situación fiscal. Y ustedes me podrán decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el CFDI? Pues que el CFDI es el origen para que cuando emitimos un documento, un comprobante fiscal digital, pues ponemos un concepto de servicio o de producto que estamos vendiendo o enajenando. Bueno, eso tiene que estar ligado a la constancia de situación fiscal y al objeto que tenemos declarado ante el SAT. Ustedes saben que hay un anexo en el cual, pues cuando generamos un CFDI, nosotros, es decir, emitimos lo que vulgarmente se conoce como una factura, bueno, tenemos en ese momento que colocar o decir cuál es el producto o servicio de acuerdo a un anexo. Aquí recordando que la ley del impuesto sobre la renta es una ley autoaplicativa. ¿Qué quiere decir esto? Que yo determino cuál es el régimen que me corresponde, cuál es el servicio o el producto que estoy haciendo, vendiendo, ¿verdad? Y lo tengo que, obviamente, tiene que estar ligado con la constancia de situación fiscal y con mi objeto social. ¿Qué sucede si no está dentro de mi objeto social? Bueno, el CFDI lo que está haciendo ha venido recabando información y principalmente del objeto social. Y dice, bueno, tú eres una constructora. ¿Por qué me emites un CFDI de venta de medicinas cuando eres constructora? Ah, pues te voy a dar de alta como venta de medicinas y obviamente con toda la consecuencia legal. Entonces, de aquí existe un vínculo que hay que tener muy presente para poder entender que el CFDI y la constancia de situación fiscal están perfectamente vinculados. Y quien no entiende esto puede caer en una contingencia fiscal. ¿A qué me refiero? A que en un momento dado yo emito un CFDI, pues voy a poner un ejemplo absurdo, en el que una constructora emite un CFDI por venta de productos para tratamiento de COVID, ¿verdad? Obviamente, pues independientemente de que resulta absurdo, bueno, el SAT lo que va a decir, oye, espérame, tú estás vendiendo productos para tratamiento de COVID cuando eres una constructora. De entrada, te voy a dar de alta en ese régimen. Y segundo, a quien limites ese CFDI, pues va a ser no deducible, independientemente de que puede generar una revisión a ti como contribuyente. Esto es importante porque el CFDI ya se volvió un instrumento muy importante y que está ligado con la constancia de situación fiscal. Esto, a medida que pase el tiempo, lo vamos a ver más riguroso en cuanto a su aplicación y obviamente hay que estarlo cuidando. ¿Por qué? Porque acuérdense que el SAT, lo que les comentaba, en el Código Fiscal tiene la facultad de incrementar las obligaciones, no de disminuirlas, de incrementarlas. Es decir, en base a lo que yo le estoy diciendo, me puede aumentar las obligaciones. Y esto hay que tomarlo en cuenta porque muchas empresas, en ocasiones, en el objeto social, no toman en cuenta esto y lo que están haciendo es que están desarrollando actividades que no tienen en su objeto social y como consecuencia, pues obviamente
desde un punto de vista legal, y esto lo entienden muy bien los abogados, estoy haciendo actividades que no tengo facultades como empresa para poderlas realizar. No las tengo porque, bueno, si no están en mi objeto social, pues técnicamente estoy actuando afuera de lo que fue el propósito de la Constitución de mi persona moral. Y bueno, en el caso del CFDI, como les dije, no es nada más un documento que tenemos que generar, tiene efectos y los tiene en tiempo real. Esto quiere decir que, porque además ustedes lo saben, cada vez que hacemos un CFDI, que lo emitimos o que lo recibimos, el SAT está enterado. El SAT está enterado de qué es lo que estamos facturando, de qué es lo que estamos cobrando, ¿verdad? O lo que pretendemos cobrar. Y bueno, también cuando recibimos, pues también está diciendo, oye, como constructora estás recibiendo pues una compra de productos para mantenimiento o para operaciones de, digo, volviendo al tema, al ejemplo de cuestiones de COVID, pues caray, puede ser que pues no tenga derecho a esa deducción. Y esto además, insisto, es muy común y ustedes lo ven ahorita, está muy patente en las aseguradoras. No sé si a ustedes les haya tocado ver el ejemplo de que en muchos casos corrigen el CFDI o le dicen a uno, oye, que por favor el hospital te haga con este concepto, por favor, el CFDI. La razón tiene pues un sustento de carácter legal. Es decir, si no lo hacen así, la aseguradora no lo puede, primero, recibir y segundo, no lo va a poder pagar. Esto aplíquenlo ustedes al giro que ustedes tienen. Entonces, hay que valorar que un CFDI tiene información que va a generar un efecto fiscal y jurídico. Entonces, a veces por las premuras que tenemos, no revisamos y ni supervisamos el concepto que estamos nosotros emitiendo y que a veces decimos, no, ponle el concepto general. Espérame, a lo mejor hay un concepto particular, en primer lugar, si tú lo vas a emitir. Y segundo, si lo vas a recibir tú el CFDI, pues tienes que considerar que tiene que tener una viabilidad en cuanto a la deducción y esto está ligado con el giro con lo que yo hago. Entonces, por eso hablo de vinculación entre la constancia de situación fiscal y el CFDI. Y aquí es importante entender otro concepto que está ligado con esto. El origen de una deducción en materia fiscal no se origina por el documento que se recibe, se origina por el objeto que tiene una persona moral o en el caso de las personas físicas, por el tipo de régimen fiscal al que está inscrito. Esto el SAT no lo ha llevado al extremo, es decir, ya lo empieza a aplicar, ya empieza a decir, oye, espérame, estás recibiendo cierto tipo de deducciones que inclusive ya está haciendo pruebas, y ustedes lo pueden ver, cuando en la carga sistematizada que hace de las deducciones, ya está diciendo, oye, te voy a separar lo que a mi juicio es deducible. Y lo que no te lo voy a poner en otra columna porque yo creo que no tienes el derecho a deducirlo. Entonces, ya el SAT, en base a esos anexos y a los conceptos que nosotros lo estamos colocando o recibiendo, en el caso de los emitidos, y de los recibidos, pues el SAT ya está calificando en forma automatizada si es deducible o no un gasto. Por eso hago la afirmación de que la deducción en materia fiscal no se origina por el documento que se recibe, se origina por el objeto que yo tengo como empresa, como persona moral o como persona física. Entonces, esto hay que entenderlo porque en la medida en que nosotros lo cuidemos, vamos a evitar contingencias fiscales y esto va a seguir sucediendo porque el SAT es un mecanismo que está utilizando para precisamente determinar qué cosa es deducible y qué cosa no. Y aquí vamos a hablar un poquito del acta constitutiva. Como les dije, no voy a hablar de artículos, voy a hablar de conceptos. El acta constitutiva, en muchas ocasiones, la realizamos con algún notario hace muchos años y bueno, entre las cosas que lleva un acta, pues es el objeto social. Es de lo más importante el objeto social y a veces pusimos originalmente que mi empresa pues iba a construir y resulta que ya no estoy construyendo.
ahora estoy vendiendo productos de limpieza, ¿verdad? Y como tengo en el objeto social, pues en aquel entonces lo hice, a lo mejor no lo consideré. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de situaciones? Pues que estoy haciendo actividades que no están dentro del giro de mi empresa. Y lo que puede suceder es que en una, ya no me voy a meter con el aspecto fiscal, simplemente en el aspecto jurídico. Si me llegan a presentar una demanda, pues jurídicamente puedo yo entrar en un tema de que no tengo las facultades para estar vendiendo, como en el ejemplo, artículos de limpieza, porque soy una constructora. Es absurdo lo que estoy diciendo, pero sucede, ¿eh? ¿Por qué? Porque cuando la constituí, pues quería ser constructora, nada más que resultó que el negocio no estaba por ahí y hoy estoy haciendo una actividad que no tengo dentro del acta constitutiva. Esto es muy común. Obviamente, uno de los conceptos que hay que revisar y revisar, porque esto lo va a llevar el SAT a sus últimas consecuencias, entiéndase a que lo que yo estoy haciendo coincida con el objeto social que tengo en el acta constitutiva, pues tengo que revisar que mi objeto social coincida con lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque de otra manera lo que va a hacer es una responsabilidad. Y esto sucede porque muchas veces cuando hacemos una acta constitutiva, pues el fedatario público muy amablemente nos dice que pues ¿qué queremos hacer? ¿No? Y le comentamos y él arma un objeto social, un objeto que pues puede ser que en ese momento pues era lo que querían, ¿no? Los socios. Sin embargo, hay que entender que el notario pues está dando un servicio y no está viendo lo que realmente puede tener como efectos fiscales y además jurídicos. Entonces, ellos no le mencionan en ocasiones a quienes van a hacer una acta constitutiva la repercusión que puede tener el dejar de colocar actividades que voy a hacer y que a lo mejor están relacionadas con el objeto social. Y aquí voy a hacer también un comentario que es muy común. Los objetos sociales no pueden ser venta de todo. Eso, para empezar, la misma ley de impuestos sobre la renta y el Código Fiscal de la Federación lo van a ir limitando. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando hacemos el objeto social porque los regímenes fiscales están siendo muy acotados y están relacionados con todo el concepto de gastos. Y aquí voy a hacer un ejemplo. Yo no puedo estar construyendo y metiendo gastos por un concepto de compra de automóviles o compra-venta de automóviles porque no es mi giro. Entonces, yo no puedo tampoco tener una constructora que además tenga venta de automóviles, que tenga venta de productos médicos. Pues eso para el SAT técnicamente no existe. Técnicamente lo que va a hacer es decir que lo que estoy realizando son actividades que están siendo mezcladas y que además de eso, pues a lo mejor tienen una intención de ilusión o de evasión, porque yo tendría que tener deducciones que fueran aplicadas parcialmente contra los ingresos. Esa es la razón por la que en una revisión el SAT puede decirme, oye, espérame, no puedes vender coches, no puedes vender medicinas y no puedes dedicarte además a la construcción, porque entonces párame los ingresos contra los gastos que tienes. Ese es un principio que ya tiene muchos años que el SAT me dice, oye, asóciame los gastos contra los ingresos. Insisto, no voy a hablar de artículos, pero eso está perfectamente bien establecido en la ley del impuesto sobre la renta y en materia de vinculación entre un ingreso y un gasto. De ahí la necesidad de cuidar mucho el objeto social. El objeto social, el no cuidarlo, y tiene dos efectos fiscales que son, que no hay manera de que los podamos evitar. Lo primero es que el objeto social limita lo que una empresa, una persona moral puede realizar y desde luego limita la emisión de comprobantes fiscales digitales. Yo no puedo estar vendiendo de distintos tipos de cosas que en un momento dado no contemple mi objeto social y tienen que tener una lógica, algo que voy a hablar un poquito más adelante, una razón de negocios. Y la otra parte que tiene es que limita a quien lo recibe a que lo pueda llegar a deducir. Ustedes han oído hablar de las empresas factureras, de las empresas fantasmas. Bueno, simplemente yo no puedo estar deduciendo cosas que no tienen un sustento o una razón de negocio y más aún algo que se llama
materialidad de la operación. Entonces, son los dos efectos que se tienen. ¿Por qué tengo que revisar el objeto social de una persona moral? Bueno, pues porque en la práctica, desafortunadamente, es muy común que la sociedad, cuando estableció su objeto social, pues a lo mejor ya con el transcurso del tiempo ya no se ajusta a lo que estoy haciendo. Y esto a veces lo hemos venido dejando pasar porque dicen no pasa nada. No, sí pasa, ¿eh? Y sí va a pasar porque la ley del impuesto sobre la renta, vuelvo al tema, está vinculando las deducciones contra el ingreso. Es decir, tiene que haber una relación. Yo no voy a poder deducir cosas que no estén vinculadas con el objeto social y como consecuencia con el ingreso que yo emito, que yo hago, que yo facturo, como le gusten ustedes llamar, tiene que estar relacionado y es un tema que hay que cuidar. ¿Qué debo de tomar en cuenta cuando se redacta o revisa un objeto social? Bueno, que las actividades primero no limiten la actividad económica que estoy haciendo y por la otra, que esas actividades estén vinculadas con lo que voy a deducir, como son las compras, las adquisiciones, la contratación de personal, las subcontrataciones o tercería de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, las construcciones de oficinas, remodelaciones que haga. Si se trata de una inmobiliaria, bueno, seguramente podré primero, pues seguramente deducir, por ejemplo, compras de cemento si es que me dedico a la construcción. Y esto tiene que ser especificado en el objeto social, no nada más que me voy a dedicar como inmobiliaria a todo lo que la Ley General de Sociedades Mercantiles me permita. No. Para empezar, hay que atender que la Ley General de Sociedades Mercantiles no es la ley fiscal. Entonces hay que tener cuidado cuando se habla de deducciones para efectos fiscales. Tiene que haber una relación con el giro y lo que estoy haciendo. De otra manera, lo que va a suceder es que en una revisión, y ni siquiera va a ser una revisión de escritorio, es una revisión de sistemas, con lo mismo que yo le estoy poniendo, me va a decir, oye, no es deducible lo que tú estás poniendo. Y me va a decir, me va a hacer un cálculo y me va a decir, estas deducciones no son deducibles. Y en cuanto a derecho, bueno, tú tendrás la posibilidad de ejercer, bueno, los procedimientos que marca la ley, obviamente con un costo, pues de abogados, con un costo de tiempo, con una contingencia moral. Entonces, es importante que en el objeto social lo primero que tengo que hacer es revisarlo y ver que se ajuste a lo que estoy haciendo. Eso sería lo primero que hay que hacer. Adicionalmente, hay que entender que esto puede generar contingencias en materia de otras leyes. Es decir, no nada más se va a quedar en el tema de la parte fiscal. Como les digo, en materia de juicios o diferendos, pues si yo fuera un abogado, yo me espero hasta el final y luego a lo mejor declaro o busco la nulidad del procedimiento porque a lo mejor la empresa pues no tenía las facultades para poder estar haciendo lo que hacía porque en su objeto social pues no lo tenía contemplado, tan sencillo como eso. Entonces hay que entender que el objeto social es una base muy importante y que el SAT en este momento sí ya le está dando un peso específico para buscar la razonabilidad de que los gastos, y voy otra vez al tema de los gastos, estén relacionados con lo que estoy haciendo. Insisto, hay que tener mucho cuidado con este tema. Adicionalmente, pues el SAT ha venido, como les decía, actualizando las obligaciones y se atribuyó unas facultades que a partir de este año, pues ya están en el Código Fiscal. Dicen, ¿sabes qué? Si yo te detecto que tú estás haciendo algo que no está dentro de tu giro que tú me tienes declarado, si eres constructora, y volviendo al ejemplo, y estás vendiendo medicinas, pues te voy a dar de alta pues, en la parte de pues, obligaciones como el giro de medicinas. ¿Y qué crees? Estoy además coordinado con otras instituciones y le voy a dar aviso al Infonavit, al Seguro Social, seguramente en un futuro a la COFEPRIS, a la Secretaría de Economía. ¿Para qué? Pues para que te verifiquen, ¿verdad? Porque si estás vendiendo medicinas, tendrías que estar cumpliendo con todo lo que implica ese tipo de ventas, ¿verdad? Entonces, hay que cuidar esto porque, insisto, ya no es un tema que inclusive pues estén viéndolo los auditores, no tiene por qué verlo los auditores. Yo mismo le estoy proporcionando a través de los CFDIs que emito y que recibo la información al SAT. Y bueno, para poder entender esto, también hay que entender que hay que tratar de evitar las contingencias en materia de deducciones. Oye, ¿cómo lo puedo hacer? Pues lo primero es buscar que
tener algún tipo de manual o procedimiento o verificación en la forma en que yo cumplo con mis obligaciones fiscales. Y eso es que la emisión de CFDIs no lo deje al tanteo, ¿verdad? Tú llénale y ponle que estamos vendiendo medicinas cuando soy constructora. No, no, no. Yo creo que hay que buscar el servicio adecuado en el anexo 24 para poder determinar cuál es el giro que estoy haciendo y obviamente que verifique contra la constancia de situación fiscal en la que yo tengo una serie de obligaciones derivado de eso que estoy haciendo. Y bueno, estos procedimientos me van a garantizar que yo no tenga contingencias de carácter fiscal y jurídico también. Los procesos para garantizar también implican la revisión del objeto social. Lo primero que deben de hacer, pues, es checar el contrato social o la acta constitutiva y ver su objeto social para ver que esté actualizado. Obviamente, a lo mejor pues, se constituyeron el año pasado, a lo mejor no tienen problema, pero aún así yo sugiero que lo verifiquen y entender que la emisión de recepción de comprobantes no garantiza la legalidad fiscal de una operación. El hecho de que yo haga un CFDI o reciba un CFDI ni lo hace completamente fiscalmente, en el caso de los emitidos, legal, y en el caso de la recepción no lo hace deducible, porque este es un mal entendimiento que tenemos de que creemos que con el comprobante es suficiente. No, hay que establecer, como les decía, sustentos legales y razón de negocio en las operaciones. Oye, es que compré un inventario. Bueno, debe de haber un contrato, debe de haber entradas a los almacenes. La materialidad de las operaciones es indispensable en el sustento de emisión y recepción. Entonces, no se queden en la emisión y en la recepción del CFDI. Es necesario documentarlo. ¿Por qué? Porque el SAT, una vez localizado una desviación, lo que hace es decir, oye, ¿qué fue lo que vendiste o qué fue lo que compraste? Y a ver, mándame el sustento, porque me está votando que tú compraste medicinas y eres constructora. ¿Para qué las compraste? Entonces, son aspectos que hay que cuidar y establecer procesos que aseguren el cumplimiento. Nada me cuesta estar revisando, sobre todo en las operaciones cotidianas, que lo que estoy haciendo para emitir, pues cumpla con los requisitos que me pide la ley. Insisto, no voy a hablar de artículos, pero sí tenemos que tener un mecanismo que nos asegure que no vaya a estar yo emitiendo CFDIs o facturando, como le gusta decir, cosas que están fuera de mi objeto social o que por la premura, pues a lo mejor le puse un concepto que no tiene que ver con el concepto que estoy realizando, con el objeto que estoy realizando. Todo esto además tiene que ver también porque existen en el caso de las inmobiliarias estímulos fiscales que pueden ser aplicados, pero que requieren de un sustento legal, tanto en el objeto social como en la adquisición de terrenos y construcciones. Hay estímulos fiscales para desarrolladores y hay un artículo que viene en el título 7º en el cual dice, oye, eres desarrollador inmobiliario, bueno, para empezar tienes que estar en el acta constitutiva en tu objeto social. Así lo tienes, entonces puedes gozar de ese estímulo fiscal. Segundo, ¿quieres deducir terrenos y construcciones porque te dedicas a la compraventa? Ah, bueno, pues en la escritura de compraventa del terreno o la adquisición tienen que venir ciertos aspectos que debes de cumplir. Y estos estímulos fiscales, que si los quieres aplicar, bueno, pues cúmpleme con los requisitos. De otra manera, si me los aplicas así, nada más así porque te gustaron, pues no van a proceder y lo que podría hacer es que te generaran responsabilidades. Básicamente, en esta última videoproyección les pongo lo que a mi juicio tienen que hacer, que es revisar el objeto social, que la emisión y recepción de los CFIs entender que no garantiza la legalidad de una operación, tener una razón de negocios, es decir, cada vez que haga una operación, bueno, debe estar sustentada en algo, por algo lo estoy haciendo. Nadie emite un CFDI con la intención de obtener un beneficio, pues sin tener algún motivo, y este debe estar en un contrato, en un acuerdo, darle materialidad a la operación, es decir, no nada más pensar en dejar las cosas al puro CFDI, eso no es suficiente para el SAT, y establecer los procedimientos que garanticen el cumplimiento para el otorgar y recibir un producto o servicio. Es decir, cuando yo estoy haciendo operaciones, sobre todo continuas,
Bueno, tampoco se trata de cada vez que lo hago, pues revisar, ¿no? Simplemente si diario vendo, pues algún producto, bueno, que siempre se haga de la misma manera para evitar contingencias de carácter fiscal. Finalmente, en el caso de las inmobiliarias, hay que entender que los controles fiscales cada vez son más rigurosos por la dimensión que realizan las empresas inmobiliarias. Y obviamente, entender también que la información es parte de la contabilidad. Y esto es muy importante porque cuando existe una revisión ya en un proceso más profundo, pide la información el SAT. En la medida en que tengamos y no hagamos cosas que estén fuera de una razonabilidad, pues vamos a evitar tener problemas. En términos generales, pues esto es lo que quería comentarles, platicarles. Me pongo a su disposición para si tienen alguna pregunta y bueno, cualquier cosa aquí en la OPIM estamos para servirlos. Jorge, no sé si tengan alguna pregunta. A ver, aquí tengo algunas preguntas. Muchas veces, y me preguntan aquí, que el notario es quien determina, me pregunta Clau, el objeto social. Yo, en lo personal, creo que hay notarios muy capaces. Sin embargo, y se los comento, no todos los notarios, desafortunadamente, tienen la visión, y así voy a determinarlo así, como para en ocasiones ver lo que ustedes quieren hacer. Yo les sugiero que busquen la asesoría de personas que tengan un conocimiento. Los contadores son un buen elemento, pero también de abogados que tienen conocimiento sobre las actividades que van a hacer. No es tan complejo en un momento dado el desarrollar un objeto completo. Sin embargo, busquen ustedes que sea algo que tenga no nada más un solo inciso. Tienen que buscar que contemple actividades, por ejemplo, en el caso de inmobiliarias, y aquí está relacionado con la pregunta de Andrés Flores, en lo que se refiere, ¿cuáles son las desarrolladoras? Es muy buena pregunta. Fíjate que digo, aquí voy a tener que hacer mención de algo que no quería. Hay un artículo, el 191 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en su título séptimo, que establece el concepto de qué es un desarrollador inmobiliario. Básicamente es alguien que se dedica a construir y vender las propiedades. Ese es un desarrollador, puede ser desde una casa hasta un fraccionamiento. ¿Qué goza o qué estímulo fiscal dice la ley? Bueno, dice, mira, yo entiendo que tienes que hacer inversiones. Te voy a permitir diferir el ingreso a través del tiempo. Y créanmelo, bien aplicado es un estímulo importante, sobre todo cuando son inmobiliarias, porque si no en ocasiones, pues todo lo que entra es ingreso, cuando a lo mejor estuve un año invirtiendo en algo y bueno, pues lo que entre va a ser para pagar los gastos, no va a ser para tener un ingreso, ¿verdad? Digo, es un ingreso desde un punto de vista acumulable, pero la ley da oportunidad de que no sea gravable hasta en tanto existan ciertas condiciones. Eso es un desarrollador inmobiliario y está en la ley. Son cosas que están. El deducir terrenos también es otra posibilidad. Si yo compro un terreno como constructora, lo puedo deducir. Nada más tengo que cumplir ciertos requisitos que son importantes. Además, bueno, aquí me pregunta Adriana Contreras, ¿cuáles son los estímulos fiscales para las inmobiliarias? Bueno, como les comentaba, el principal es ese artículo 191 y obviamente la posibilidad de deducir terrenos y que cuando recibo un ingreso, bueno, voy a poder diferir a través de este estímulo fiscal del que estoy hablando el ingreso. Es básicamente lo que existe y la verdad es muy bueno con la intención de poder en un momento dado, pues no pagar impuestos sobre algo que en este momento pues está destinado a cubrir gastos, ¿verdad? Aquí me pregunta Axel Gutiérrez cómo determinar el mejor objeto social, ya que en la notaría le dicen a uno que las determine y el contador muchas veces tampoco sabe. Bueno, esto sí es algo que hay que tomar en cuenta, hay que cuidar mucho,
porque el objeto social, insisto, el hacerlo bien hecho, lo que va a hacer, insisto, no es ponerle todo lo que se les ocurra, porque también, pues si les digo, voy a ser constructora, voy a vender productos médicos, bueno, pues lo que va a pasar es que el SAT va a decir, ok, nada más que sabes que no te voy a considerar deducible los gastos de medicina para la constructora, ¿verdad? Y además me puedo meter en un problema muy severo con el impuesto al valor agregado. Es decir, si yo voy a construir, bueno, tengo que buscar conceptos en el objeto social que estén relacionados con la construcción, como cuál, bueno, voy a dedicarme a la compra y venta de productos relacionados, por ejemplo, con la construcción. Voy a poder comprar y vender, por ejemplo, pues a lo mejor equipo para poder barrenadoras, trascabos, manos de chango, cosas que estén relacionadas con la construcción. Entonces hay que buscar esos conceptos para poderlos incorporar en el objeto social. Me pregunta Adriana Contreras Rocha lo de los estímulos fiscales, bueno, también lo de las desarrolladoras, creo que eso ya lo comenté. Me preguntan además, Gutiérrez, bueno, creo que son todas las preguntas, no sé si tengan alguna otra. Axel Gutiérrez, a ver, permíteme, Axel, me dices que no la leímos, a ver, permíteme, déjame. Axel, no la tengo, la pregunta, ¿me la podrías comentar? Porque no la tengo aquí dentro del blog. Ya. Mi acta constitutiva es SAS de CB, me pregunta Axel Gutiérrez. Y la autoridad, además de las actividades que yo especifique, agregó muchas actividades económicas. Puedo en algún momento dado, a ver, permíteme. ¿Puedo emitir CFDIs de todas estas o no es recomendable? No, definitivamente no. Porque, vuelvo al tema, el emitir CFDIs por conceptos que pueden ser muy variados y que te aumentó el SAT, no quiere decir que tú lo puedas hacer porque las deducciones van a tener que estar relacionadas con cada tipo de servicio, Axel. Y ahí el tema es que te puedes meter en líos, no nada más para efectos de deducciones, sino para efectos del IVA. Acuérdate que hay actividades como cierto tipo de ventas de productos y servicios que no están grabados para IVA. Y esto implicaría que si tú hiciste acreditable un impuesto al valor agregado para un servicio o pues a lo mejor no va a proceder. ¿O por qué? Porque tienes actividades que están grabadas a tasa cero o exentas. Entonces, definitivamente hay que hacer la corrección ahí, Axel, porque el hecho de que te hayan agregado no quiere decir que puedes hacer cualquier cosa. Eso lo hizo el SAT porque seguramente has emitido CFDIs por diversos conceptos y como te digo, la facultad ahí está en el Código Fiscal de la Federación. Diana López, bueno, muchísimas gracias, Diana. Eh, eh, me están comentando que Jorge está en una llamada, pero no sé si tengan alguna otra pregunta, con todo gusto. Bueno, pues si no, darles las gracias a todos por su tiempo, ponerme a sus órdenes para cualquier otra duda que tengan. Ahí estamos en Lupin. Y bueno, pues si alguna de las cosas que les he dicho les es útil, me voy a dar por servido. Muchísimas gracias a todos.
Gracias.